Seguimos trayendo la conferencia de prensa desde Palacio Nacional del presidente López Obrador, tan duros los tiroteos contra los que se apuntan para presidenciables. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos un like acá abajo, la campanita, púchenle, píquenle. Pues saludos, reciban un saludo desde la Angelópolis, Puebla. El normalismo rural cumplió 100 años. 100 años de que, impulsadas por la Revolución Mexicana, generaron un modelo que hoy sigue vigente y que es prácticamente uno de los pocos modelos que ha generado el Estado mexicano, la sociedad mexicana en su conjunto, un modelo que fue a contracorriente desde que dejó Lázaro Cárdenas la presidencia de la República, el presidente que más apoyó estas escuelas. Fue siempre ya contracorriente porque el modelo chocaba ya sobre todo con el modelo neoliberal, pues de manera frontal, en el sentido que mientras el modelo neoliberal considera que la educación es un servicio por el cual hay que pagar, las normales rurales, por el contrario, dicen la educación es un derecho y los estudiantes tienen que tener garantizadas becas, manutención, comedor, etcétera, para una formación integral. Realmente a contracorriente sobrevivieron con muchísimos trabajos en precariedad absoluta. Usted ha reivindicado varias veces el papel de las normales rurales, ha señalado la propia herencia que han tenido para la alfabetización del pueblo mexicano. Sin embargo, señor presidente, pues hoy todavía en plena 4T, estudiantes tienen que movilizarse para que se publique la convocatoria de ingreso, para que se les respete el comedor, para que se les compre un camión. Es, por ejemplo, el caso de Teteles actualmente, quien precisamente Teteles Puebla, por haberse movilizado, hoy enfrentan se han abierto 3 carpetas de investigación en contra de 44 estudiantes, la mayoría mujeres, 36 mujeres, y también se han abierto 24 procedimientos administrativos, precisamente a raíz de las movilizaciones que habían tenido. Está el caso también, por ejemplo, de Tiripetío, en Michoacán, donde aquí sí la mayoría de las carpetas abiertas con más de 100 estudiantes procesados provenían del sexenio anterior de Silvano Aureoles. Hoy tienen ya un diálogo abierto con el actual gobernador. Sin embargo, no ocurre así, por ejemplo, en Puebla, señor presidente, y pues preguntarle cuál es la opinión que tiene usted sobre este modelo educativo de las normales rurales y qué se va a hacer para evitar que en plena 4T estudiantes estén pasando lo que pasaban ya en los sexenios anteriores. Bueno, es que es un proceso. Hay en el gobierno, como sucedió durante el gobierno de Juárez, que tenía el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Se decía en ese entonces hombres, y ahora hay que agregarle mujeres y hombres, pero en aquel entonces hombres que parecían gigantes, todos. Y habían posturas, ahí nada más 2, no habían conservadores, pero sí habían liberales moderados y liberales radicales. Como Monfort, por ejemplo, era un liberal moderado, Ocampo era radical, y así en todos los gobiernos. Eso nos pasa a nosotros. Además, estamos en un proceso de transición. Fueron 36 años de predominio de una política. ¿Qué querían, por ejemplo, en el caso de las normales rurales? Desaparecerlas. Desaparecerlas por completo. ¿Qué no el señor Chong, siendo gobernador de Hidalgo, desapareció el MESHE? Y seguramente, pues él que venía de abajo, porque no era un aristócrata, pues lo pensó
porque ni modo que fuese tan insensible para no entender de que era la oportunidad que tenían los hijos de los campesinos, los hijos de los pobres, para poder tener una carrera, un trabajo, una profesión. Pero seguramente se lo ordenaron. Y como antes era el sí, señor, ¿qué horas son las que usted quiera que sea, señor? La disciplina. Entonces, para poder escalar, se necesitaba decir sí a todo. Entonces, ese era el ambiente, pero eso tardó 36 años. Si por eso ahora con la transformación hay unos que están desconcertados. Imagínense cómo están los periodistas que vivían al amparo del régimen, o los jefes, que esto pues ha significado un cambio. Bueno, quedan todavía, porque es un proceso, el de la transformación, quedan polvos de aquellos lodos en nuestro gobierno. De hecho, esta criminalización de estudiantes ocurre mediante un gobierno pues que emanado del Movimiento de Regeneración Nacional allá en Puebla. Sí, sí, quedan, pero vamos a seguir entre todos impulsando el cambio, a pesar de los obstáculos. ¿Y qué decirle a estas estudiantes que son mujeres, la mayoría que están precisamente en esta situación? Que cuentan conmigo, que tienen el apoyo del presidente y que estoy a favor de las escuelas normales, rurales, y que estoy a favor de las becas y de los apoyos a los estudiantes pobres, porque yo recorro todo México y sé que los hijos de campesinos, para poder estudiar una carrera, la mayoría, los que tienen posibilidad, no hay dinero. Van a Chapingo. Exacto. Porque ahí tienen becas. Pero estoy hablando de hijos de campesinos de Oaxaca, de Guerrero, los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, puro hijo de campesino, pobre, de Guerrero, ¿sí?, de Oaxaca y de otras partes. Entonces, yo estoy con ellos. Nada más que todavía hay esas inercias, y tenemos que seguirlas haciendo a un lado y no rendirnos y seguir adelante. Y esas carpetas, ¿sí?, quitarlas, y nada más que los jóvenes ayuden, ¿sí?, y que entiendan de que están abiertas las puertas, que hay diálogo, que parte de la nueva política educativa es que terminando la normal puedan tener entrada, su base, que no les falte. Esto me costó mucho al interior, porque taladraron mucho la mente de
quienes planteaban de que se podía contratar a cualquiera y no necesariamente maestros y desaparecer a las escuelas normales, porque además se consideraba de que eran escuelas en donde se creaba conciencia y que había que terminarlas. Yo pienso distinto, al contrario. Es una educación que se impuso conservadora. Ya no hablo de las universidades porque se enojan mucho, pero individualistas, aspiracionistas, no voltean a ver al desposeído, al pobre. Es superación personal. Entonces, yo estoy a favor del lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: nada humano me es ajeno. Finalmente, señor presidente, hace algunas semanas también, el 25 de mayo…